Nadie me dijo que los ángeles también tienen piel. Lo supe la primera noche en que desperté con las manos tibias, como si hubiera sostenido algo vivo en medio del sueño. No fue un pecado lo que sentí. Tampoco fue deseo. Fue una cercanía imposible de explicar, una presencia que no pedía nada y aún así, lo llenaba todo. En el convento el silencio siempre ha sido mi refugio. Las paredes rezan incluso cuando nosotras callamos. Pero esa noche mientras dormía, el silencio se abrió. No vi alas. No vi luz cegadora. Vi una figura quieta, tan cercana que el aire entre nosotros parecía respirar. Su piel brillaba con una calma que no juzga. No me habló. No me tocó. Y aún así su cercanía me atravesó como una oración pronunciada por dentro. Desperté sobresaltada, con el corazón sereno y culpable al mismo tiempo. Me arrodillé de inmediato buscando a Dios en la costumbre, pero algo había cambiado. Mis manos conservaban un calor que no provenía del cuerpo. Un perfume suave, imposible, flotaba aún en la celda. No era incienso. No era carne. Era memoria. Durante el rezo de la mañana, mis labios repitieron las palabras de siempre, pero mi mente volvía al sueño. No con vergüenza, sino con una pregunta peligrosa, ¿y si aquello no venía a tentarme, sino a recordarme algo que había olvidado? Ese día, mientras limpiaba el altar, sentí que no estaba sola. No vi nada. No oí nada. Pero supe que el sueño regresaría. Y supe también que cuando lo hiciera, ya no podría fingir que la fe vive solo en el alma. Porque aquella noche entendí algo que nadie nos enseña. Hay revelaciones que no bajan del cielo, sino que despiertan en la piel. En mis sueños, él nunca juntaba las manos. La segunda noche llegó sin aviso. No fue como un castigo ni como una promesa. Fue natural, casi necesario, como si el sueño me hubiera estado esperando desde siempre. Esta vez no desperté sobresaltada. Esta vez mi cuerpo supo dónde estaba antes que mi mente. El ángel estaba allí de nuevo. De pie, inmóvil. No había altar, ni cielo, ni suelo bajo nuestros pies. Solo una cercanía densa, silenciosa. Observé sus manos, abiertas, relajadas, sin gesto de plegaria. Aquello me perturbó más que cualquier palabra. Porque todo lo que he aprendido dice que lo divino reza, y él no lo hacía. Quise hablar. Quise preguntar su nombre. Pero en ese lugar, las preguntas parecían innecesarias. Su mirada no exigía obediencia ni entrega. Solo presencia. Y eso, para mí, era más difícil que arrodillarme. Me acerqué un paso. No sentí miedo. Sentí claridad. Su piel no brillaba como el oro ni como el fuego. Brillaba como la mañana antes de que alguien piense en el pecado. Comprendí entonces que no estaba allí para salvarme, sino para mirarme sin condena. Al despertar, el convento parecía más estrecho. Las oraciones, más largas. Durante la misa noté algo inquietante, mientras las demás rezaban con fervor, yo sentía una paz que no venía del rito. Venía del recuerdo de unos ojos que no pedían nada. Esa tarde ayudé a una anciana a levantarse. Mis manos tocaron las suyas y ella sonrió, como si hubiera sentido algo más que apoyo. Me miró y dijo: «Hija, hoy estás distinta». No respondí. Porque lo sabía. El ángel no rezaba. Y aún así, todo en mí quería creer. Soñé con su piel, y al despertar, mi cuerpo estaba en calma. La tercera noche no hubo forma de huir. No cerré los ojos esperando el sueño, fue el sueño el que me cerró los ojos a mí. Sentí su presencia antes de verlo, como se siente una oración cuando todavía no ha sido pronunciada. Esta vez estaba más cerca. Tan cerca que pude distinguir la textura de su piel, no era perfecta, no era fría, no era intocable. Era real.
Viva. No extendí la mano de inmediato. Dudé. Y en esa duda entendí algo terrible y hermoso. No era miedo lo que me detenía, sino respeto. Cuando por fin lo toqué no hubo estremecimiento ni fuego. Hubo descanso. Una paz profunda que descendió desde la yema de mis dedos hasta el centro de mi pecho. Su piel no despertó deseo, sino memoria. Como si mi cuerpo recordara algo antiguo, algo anterior a la culpa. El ángel cerró los ojos. No sonrió. No habló. Pero su silencio fue más íntimo que cualquier palabra. En ese instante comprendí que lo sagrado no siempre se manifiesta como distancia. A veces se revela como cercanía absoluta. Desperté con lágrimas secas en el rostro y una serenidad que nunca había conocido. Durante el desayuno, una hermana comenzó a toser con violencia. Me acerqué por instinto. Puse mi mano sobre su espalda y murmuré una oración que no recuerdo haber aprendido. Su respiración se calmó. Sus ojos se llenaron de alivio. Gracias, susurró. Sentí algo como si Dios me hubiera tocado. Retiré la mano, temblando. Nadie me miraba, pero yo sabía la verdad. No había sido Dios quien había pasado por mí. Había sido la huella de una piel bendita. Recordándole al mundo cómo se siente creer sin miedo. Mi cuerpo entendía a Dios antes que mi mente. Después de la tercera noche dejé de fingir que aquello era un accidente. El sueño regresaba con una precisión inquietante, siempre cuando el silencio del convento se volvía más denso, más expectante. No era la hora lo que lo llamaba. Era mi disposición a sentir. Esa vez no apareció de inmediato. Primero sentí mi propio cuerpo pesado y liviano al mismo tiempo, como si respirara por lugares que nunca había usado para rezar. Me avergoncé. Intenté recitar salmos para protegerme de mí misma. Fue inútil. El ángel llegó cuando dejé de huir. No se acercó. Fui yo quien dio el paso. Comprendí entonces que lo prohibido no era tocarlo, sino negar lo que estaba ocurriendo dentro de mí. Su piel volvió a irradiar esa calma que no juzga. Y en ese instante supe algo que nadie nos enseña en el noviciado: el cuerpo también sabe arrodillarse, aunque no doble las rodillas. Al despertar, me sentí peligrosa. No por impura, sino por lúcida. Durante la oración comunitaria, noté cómo algunas hermanas rezaban con los labios, pero no con la carne. Yo, en cambio, sentía cada palabra pasar por mis venas, por mi respiración, por mis manos. Más tarde una niña fue traída al convento. Lloraba sin consuelo. Me acerqué sin pensar. La abracé. No recé en voz alta. Solo respiré con ella. El llanto cesó. La madre me miró con miedo y gratitud a la vez. Esa noche entendí la grieta que se abría ante mí. Si el cuerpo también ora, ¿por qué nos enseñaron a temerle? El ángel no volvió a tocarme. Ya no era necesario. Yo había empezado a escucharme. No fue mi confesión lo que lo hizo temblar, fue su silencio. Entré al confesionario convencida de que las palabras me salvarían. Siempre lo hacen, nos dicen. Nombrar el pecado es arrancarle poder. Pero aquella tarde, mientras me arrodillaba frente a la rejilla oscura, supe que no había palabras suficientes para lo que estaba viviendo. El padre no habló de inmediato. Escuché su respiración al otro lado, contenida, como si ya supiera lo que yo iba a decir. Padre, comencé. He soñado. No dije con un ángel. No dije con su piel. Aún así, el silencio cambió. Se volvió pesado. Vivo. Le hablé de la calma, no del contacto. De la paz, no del cuerpo. Le hablé de milagros pequeños, de manos que sanan, de una fe que no nace del miedo. Mientras hablaba, sentí algo inquietante, el temblor no era mío. Era suyo.
Hija, dijo al fin, con la voz rota. Hay sueños que no vienen de Dios. ¿Y si vienen del recuerdo de Él? Respondí sin pensar. El silencio cayó como una confesión involuntaria. Oí un leve sollozo. Luego una frase que jamás olvidaré. Yo también soñé así, hace muchos años. No me absolvió. No me condenó. Simplemente cerró la rejilla. Al salir, sus manos temblaban como las de un hombre que ha visto algo que juró olvidar. Esa noche el ángel no apareció. En su lugar sentí algo distinto, la certeza de que no estaba sola en mi experiencia, y el peso de saber que otros habían elegido negarla. Comprendí entonces que mi mayor pecado no era soñar. Era atreverme a decirlo en voz alta. Los demonios siempre tienen nombre. Los ángeles no. La sexta noche llegó distinta. No hubo piel ni cercanía inmediata. Hubo distancia. Una distancia que dolía más que la ausencia. Desperté dentro del sueño sabiendo que algo iba a cambiar, como se sabe cuando una oración ya no basta. El ángel estaba allí, pero no frente a mí. Caminaba despacio, dándome la espalda. Por primera vez sentí miedo. No el miedo al castigo, sino al abandono. Quise llamarlo por un nombre, cualquier nombre, pero mi voz no existía en ese lugar. No tengo nombre, dijo entonces sin mirarme. Lo humano necesita nombres. Lo eterno no. Me acerqué. Supe que si daba ese paso ya no habría retorno. Su presencia ya no era solo calma, era peso. ¿Verdad? Comprendí que no había venido para consolarme, sino para preguntarme algo que nadie se atreve a preguntar a una mujer consagrada. ¿Recuerdas por qué creíste en Dios por primera vez? Dijo. Busqué respuestas aprendidas. Votos. Escrituras. Mandamientos. Nada apareció. En su lugar, surgió un recuerdo antiguo, cuando era niña y sentía a Dios no como una idea, sino como un refugio cálido, cercano, sin miedo. Por esto susurré. Por sentirme viva. El ángel se giró. En su espalda vi cicatrices. No eran heridas de guerra, sino de negación. Alas que una vez existieron y fueron arrancadas por el temor humano. Cada vez que niegan el cuerpo, dijo, algo de mí cae. Desperté llorando con el pecho apretado. Ya no podía fingir que esto era solo un sueño. Había recibido una pregunta. Y toda pregunta divina exige una respuesta. Aunque duela. Negarlo era más fácil que sentirlo. Después de la sexta noche tomé una decisión que me avergüenza admitir, quise volver atrás. No en el cuerpo sino en la fe. Pensé que si cerraba los ojos a lo que sentía, Dios volvería a hablarme como antes, desde lejos, desde lo seguro. Ayuné más. Recé más fuerte. Dormí en el suelo frío de la celda, como si el castigo pudiera borrar la pregunta que el ángel me había dejado. Repetí las palabras correctas en el orden correcto, esperando que la obediencia llenara el vacío. Pero algo se había roto, o tal vez algo se había abierto demasiado. Esa noche no soñé. Y fue entonces cuando comprendí el verdadero miedo. Al día siguiente una mujer llegó al convento cargando a su hijo enfermo. Antes mi sola presencia calmaba el dolor ajeno. Esta vez, nada ocurrió. Toqué sus manos, recé en voz alta, invoqué a Dios como me enseñaron, y el niño siguió llorando. La madre me miró con decepción, no con rabia. Eso fue peor. Las hermanas comenzaron a murmurar. Ya no es la misma, decían. Algo la ha abandonado. Tenían razón. Pero no era Dios quien se había ido. Era yo quien había huido de él. Esa noche el ángel regresó. No para tocarme. No para consolarme.
Se mantuvo lejos, envuelto en una sombra que no era oscuridad, sino espera. Negarme también es una elección, dije con la voz rota. Sí, respondió. Y cada elección tiene un costo. Sentí el peso de siglos de fe construida sobre el miedo al cuerpo. Comprendí que negar lo que sentía no me hacía pura, me hacía estéril. Cuando desperté supe que ya no podría seguir caminando entre dos verdades. La tentación de negar era fuerte. Pero más fuerte era el vacío que dejaba. Yo pensé que Dios cerraría los ojos, pero no lo hizo. La octava noche no llegó como sueño. Llegó como una vigilia. Permanecí despierta, sentada en la oscuridad de la celda, respirando sin huir de mi cuerpo, sin pedir perdón por sentir. Por primera vez, no llamé a Dios con palabras. Lo esperé con presencia. El ángel apareció sin ruido. No trajo calma inmediata. Trajo verdad. Su luz era tenue, casi humana, como si también él temiera ser visto. Me acerqué sin bajar la mirada. Comprendí que lo que estaba a punto de ocurrir no era una revelación para mí, sino una prueba de algo más grande. Creí que Dios no quería ver esto, dije. Creí que se apartaría. El ángel negó lentamente. Dios no aparta la mirada, respondió. Son los hombres quienes lo hacen por él. Entonces vi su espalda con claridad. Las cicatrices no sangraban, pero dolían. Eran marcas de siglos de negación, de cuerpos silenciados, de fe amputada para ser controlable. Donde antes hubo alas, solo quedaba memoria. Sin pensar, posé mi mano allí. No para sanar, sino para reconocer. Sentí un temblor que no era deseo, ni culpa, ni miedo. Era comunión. En ese instante supe que Dios estaba presente no como juez, sino como testigo. Al amanecer, el convento parecía distinto. No más santo. Más real. Durante la misa, no cerré los ojos. Miré el altar con el cuerpo entero sin fragmentarme. Nadie fue sanado ese día. Nadie lloró. Pero algo se sostuvo en el aire, como una verdad que ya no podía volver a esconderse. Esa mañana entendí algo definitivo. Dios había visto mis sueños. Había visto mi piel. Y nunca me pidió que los negara. No era un ángel que deseaba ser humano, era Dios recordando cómo se siente. La novena noche llegó sin forma. No hubo figura clara ni espacio definido. Todo era sensación, como si el sueño se hubiera cansado de fingir límites. No vi al ángel de inmediato, pero lo sentí dentro del aire, en mi respiración, en la memoria de mi propio pulso. No vine para que me desearas, dijo su voz, sin boca. Vine porque me olvidaron. Comprendí entonces lo impensable. Aquello no era un mensajero. No era un ser caído ni una tentación vestida de luz. Era algo más antiguo y más frágil, el recuerdo de Dios sobre el cuerpo. No su poder. No su juicio. Su cercanía. Cuando dejaron de sentir, continuó, me hicieron distante. Me volvieron idea para no tener que tocarme. Vi escenas que no eran mías, concilios, castigos, votos impuestos desde el miedo. Cuerpos silenciados para que la fe no temblara. Alas arrancadas no por maldad, sino por pánico a lo vivo. ¿Y yo? Pregunté. ¿Por qué a mí? La respuesta fue simple y devastadora. Porque no cerraste los ojos. Sentí entonces la piel del ángel no como superficie, sino como límite sagrado. No había deseo, ni culpa, ni redención. Solo reconocimiento. Dios no quería ser adorado desde lejos. Quería ser recordado desde dentro. Al despertar, supe que nada volvería a ser igual. Ya no podía reducir mi fe a normas ni esconderla en palabras seguras. Había visto la verdad detrás de la piel. Que lo divino no se opone al cuerpo.
sino al miedo que lo niega. Esa mañana, el cielo permaneció en silencio. Pero por primera vez, yo entendí por qué. Nunca desperté y el cielo tampoco. No encontraron mi cuerpo. Ni en la celda. Ni en la capilla. Ni junto al altar donde aprendí a callar. Solo quedó mi hábito doblado con cuidado, como si alguien hubiera querido devolverlo intacto. Las hermanas dijeron que fue un castigo. El confesor no dijo nada. Bajó la mirada, como quien reconoce una verdad que ya no puede negar. Desde entonces el convento sigue en pie, pero algo cambió. Las oraciones se alargan. El silencio pesa distinto. Algunas noches varias hermanas sueñan lo mismo, una presencia sin rostro, sin alas, pero con una cercanía que no juzga. Nadie habla de ello. Pero nadie vuelve a rezar igual. Tal vez no desaparecí. Tal vez desperté en un lugar donde Dios no exige distancia. Porque hay verdades que no caben en la doctrina. Y hay cuerpos que recuerdan lo que el cielo prefirió olvidar.